Hoy vamos a estar hablando sobre las fresas, las brocas, la manicura rusa, la manicura americana, qué diferencias podemos encontrar, cómo es que se tratan las cutículas, la piel, el hiponiquio, los laterales, los pliegues de piel que tenemos alrededor de la uña. También vamos a ir hablando sobre qué función tiene cada una de estas, si realmente necesitan tener todas estas o con algunas pocas pueden realizar de todas maneras el trabajo. Las diferencias entre lo que es la manicura combinada, la manicura, el dry manicure, la manicura rusa y, como les digo, la americana, que es otra versión más. Y bueno, en el día de hoy yo voy a estar haciéndome en esta mano que acá, sí, podemos observar mucho mejor los detalles. Creo que se están apreciando bien, ¿no? Ahora vamos a ver los detalles de toda la célula muerta que suele haber por debajo de este pliegue. Vamos a poder identificar cuál es la verdadera cutícula, ¿bien? Y aprender a identificar qué es lo que hay que sacar y qué no. Primero les cuento, yo acá traje todas las fresas y brocas que tengo, todas, hasta las más chotitas. Además, otra cosa que vamos a estar usando es un alicate cortacutículas o, que en este caso, el que estoy usando hace rato ya y que es espectacular, tiene un filo precioso, es este que es de la marca Rosalind. Después vamos a estar usando un repujador de cutículas o empujador, depende del país del que sean, es como lo llaman. Y desde ya les digo que no hace falta, ya les respondo esta pregunta, porque muchos de ustedes me preguntan, no sé qué fresa comprar, veo que tienen un montón, que existe un montón de variedad, ¿necesito tener todas estas? La respuesta es no, claramente no. Yo porque me gusta comprar, probar y demás. Si vos te querés comprar todas, comprártelas todas. Obviamente, así como ustedes ven acá un montón, ni siquiera estas son todas, o sea, así que todos faltan un montón de variedad que no tengo incluso. Así que imagínense, la verdad que hacen una para cada cosita. Y la verdad es que en el servicio, en el salón o lo que sea, terminamos usando muy pocas. Yo les puedo decir de acá, de estas, por ejemplo, que son para manicura rusa y, bueno, para la cuestión de piel, yo creo que, bueno, las que más uso, ahora les voy a comentar, pero las que más uso son estas dos, ¿sí? Esta que es el cono truncado y esta que es la cilíndrica. Después, todo el resto, estas no las uso casi nunca. Me parecen demasiado invasivas. Las bolitas muy pocas veces. Y estas un poco más. Es como que en orden uso estas, siempre, siempre, siempre. Y voy variando capaz entre esta o esta o esta. Depende de la situación. Pero hasta acá serían las que más uso. Primero estas dos, después un poco más estas. Estas casi nada y estas nada les diría. Estas las terminé usando para alguna que otra perforación, pero nada más. Y después, las de pulir, suelo usar las bolas. Eso sí, ahora sí uso bola para lo que es pulir. Y la de silicona esta. Esta es la última que me compré y todavía no la usé, pero tiene mucha pinta. Podría probarla hoy. Y después para lo que es retirar, sí, utilizo estas tres, son muy parecidas. Las de cerámica no las uso casi nunca, no me gustan. Estas tres son muy parecidas, pero así todo tienen diferente grano. Y esta tiene punta de seguridad, esta tiene un poquito de punta de seguridad, esta no tiene punta de seguridad, entonces tienen variaciones y depende de lo que uno vaya a hacer, es la que van a usar. Y después tenemos por acá otro cono y esta que es más parecida a las Olive, que estas las uso para sellar área de cutícula cuando hago esculpidas, en gel, en acrílico o en acrigel. Cuando, no sé, no te van a usar la lima y uso el torno, uso estas dos. Y el resto, estas otras tres, para retirar producto, esta y esta, las uso para retirar producto o para moldear el esculpido también. Aunque en general suelo usar lima, pero bueno, esos son los usos. Las que son así como tornasoladas son de carburo de tungsteno. Estas blancas son de cerámica. Y después tenemos las diamantadas, que son las de metal, básicamente las que son color metal. En general, más allá de que esta es de cerámica y se hace llamar para piel, yo mucho no la uso, pero en general las que son para la piel suelen ser, o las que son para pulir, como les mostré acá, de silicona, de piedra, depende, ¿viste? Cada una. Pero en general son todas de estilo diamantadas. Ahora, como les digo, no hace falta que tengan todas estas ni ahí. Y después otra cosa importante a tener en cuenta con las fresas y las brocas, acuérdense que fresas son las que son de metal, perdón. Fresas son las que son para la piel, no importa si son de metal, de cerámica, de carburo, no importa. La cuestión es que las de la piel son las fresas. Y brocas son las que son para retirar producto. Por ejemplo, estas, las que son mucho más abrasivas. Bueno, después está el kit este, que es el que viene con todos los tornos. Uy, ya hice lío. Que de estos realmente, yo de acá puedo llegar a usar esta capaz, ¿sí? Que es una especie de cono truncado. Y después el barrilito este, esto viene así. Y esto así como está no se usa sobre la uña. O sea, hay que ponerle el barrilito de lija, de lima, ¿sí? Que te viene así un repuesto de cada gramaje. Vos lo podés tocar y darte cuenta que uno es más grueso, más rugoso que el otro. Y lo pones acá. Entonces esa es la forma de usarlos. La verdad que yo lo único que uso de este kit en general es esto, ¿sí? El cosito este para poner los barrilitos. Pero los barrilitos yo los suelo usar en la mano de práctica o para limar tips de soft gel en la parte interna. Bueno, solo para eso los suelo usar. La verdad es que no los uso mucho en las uñas. Además, si van a usarlos en las uñas, tienen que conseguir los que sean de gramaje 240, que en general vienen de color gris. En general, ¿sí? Yo estos ahora no tengo, así que no se los puedo mostrar. Bueno, entonces, primero vamos a diferenciar un poquito el tema de
los tipos de manicuras, se llaman manicuras, o sea, pero es el servicio, ¿no? De por un lado, acomodar la piel, embellecer toda el área de alrededor de la uña, ¿sí? Y hay que saber identificar ciertas partes, porque realmente primero ustedes tienen que saber identificar cuáles son las partes para no mandarse cagadas, básicamente. ¿Y por qué les digo esto? Porque una manicura, ya sea con esta herramienta o con las fresas, hecha con el torno, pero mal hecha, puede ser perjudicial para la salud tuya, si te lo estás haciendo vos, o de tu cliente, o sea, a la persona en la que lo estés aplicando, ¿sí? Una manicura mal hecha de este tipo puede no solamente abrir barreras de posibles infecciones o ingresos de patógenos indeseables, sino que además está la posibilidad de que al hacer un mal movimiento o ejerciendo mal la presión, la posición y demás, podamos generar un daño en esta parte, ¿sí? En esta parte de acá de la uña, y lo que va a provocar es que se provoquen los famosos aros de fuego. ¿Qué son los aros de fuego? Bueno, es una línea que se ve en general, tiene la formita de la cutícula, ¿sí? De lo que llamamos cutícula, de este pliegue de acá, pero que lo vemos cuando empieza a crecer la uña. Entonces de repente notamos que a esta altura, ¿sí? Acá, por ejemplo, tenemos un surco, y cuando lo vemos de costado vemos que viene la uña derechita, tuki, se va para abajo, sigue derechita. Esa parte, ¿qué es lo que pasó? Bueno, se limó en exceso, se desgastó la uña en esa parte, y obviamente no se completó el proceso. ¿Qué proceso? Bueno, a ver, cuando ustedes conocen partes de la uña y demás, sabemos que esta mancha blanca acá, que en forma de media luna, le dicen, se llama lúnula. ¿La lúnula qué es? ¿Por qué se ve así? Bueno, porque es la uña que está saliendo, y justo en la parte esta de la lúnula está mucho más frágil, ¿sí? Si yo me lastimo acá, no va a ser lo mismo que me lastime acá. Lo más probable es que una lastimadura de la lúnula sea permanente en el sentido de que cuando vaya creciendo la uña no se repare, y por ahí por acá puede llegar a no ser tan grave, ¿sí? O sea, las dos van a ser permanentes, perdón, usé mal la palabra. Las dos van a ser permanentes porque la uña no se regenera, esta uña que vemos acá. Las uñas se generan a esta altura en la matriz y empieza a salir. Esto que vemos nosotros es una uña ya fabricada, pero que a la altura de la luna está como que le falta un golpe de horno todavía. Lo digo así para que me entiendan bien, ¿sí? Entonces, justo esta zona de acá es la más, con la que más cuidado tenemos que tener, porque como les digo, todavía no está completamente formada y la queratina todavía no está completamente dura como para que sea súper resistente. Entonces, cuando yo vengo con mis fresas o incluso con esta misma herramienta, también puedo causar daños, ¿sí? Por eso, cuando nosotros empujamos, tenemos que hacerlo de cierta manera que no implique un posible daño para nuestra uña. Nunca, ¿sí? Hay que hacerlo así de frente ni hacia abajo. Lo que yo tengo que lograr con esta cucharita, por eso a veces vemos distintos precios entre los distintos repujadores. No sé si acá tengo otro como para comparar. Este no es justo el ejemplo que quería dar, pero por ejemplo, ¿se acuerdan que la otra vez yo pedí este a... tengo muchos, ¿está bien? Pedí este de Citiger por la página de la Manola, y yo no me di cuenta, porque al pedir por internet, que el tamaño era muy superior. Entonces, digamos que este no me sirve mucho para manicuría. Además, cuando yo lo veo así, yo puedo observar que las cucharitas son diferentes, ¿sí? Entonces, cuanto más fino sea esto y más curvo, mejor. Eso es lo que tienen que tener en cuenta. Ahora, si yo quiero usar este, fíjense que ocupa casi el tamaño total de mi uña. Entonces, digamos que no va a ser muy cómodo para mí, ¿bien? Por ahí para otras uñas más grandes, sí, no sé. Bueno, la cuestión es que lo que tenemos que tener en cuenta es que lo que hay que hacer con esto es empujar, pero poquito. O sea, a ver, no como una bestia, no lastimando a la persona, ¿sí? Empujo, pero empujo tipo a 45 grados. Nunca hacia abajo, sino hacia atrás. Y lo que yo trato de hacer es de meterme, por así decirlo, ¿sí? Con dedito así en comillitas, meterme por debajo del pliegue. Un poquito, no todo el coso, obviamente. Me meto un poquito, entonces yo así logro levantar y despegar esa piel pegada. Ahora, también esta nos va a servir para hacer este movimiento con el cual raspamos pero poquito, porque si yo lo hago muy fuerte o esto está muy filoso, puedo lastimar la uña. O sea, la uña es muy débil, por así decirlo. Por un lado son duras y todo lo que vos quieras y fuertes y bla, bla, bla. Y por otro lado, con estas herramientas terminan siendo débiles, ¿sí? Entonces, yo tengo que, en algunas partes, me va a servir un montón esta herramienta para poder desprender toda esa célula muerta que se encuentra pegada sobre la placa de la uña. Que eso es lo que yo necesito retirar, ¿sí? Retirar, eliminar, para que la aplicación dure por completo. Ahora, esto yo lo puedo hacer con esta herramienta o con estas, ¿sí? Con las fresas, las brocas y demás. Después, del otro lado suelen tener una cosita como esta, ¿sí? O como esta, ¿sí? Depende. El repujador tiene distintas. Y ese se utiliza para, ven, terminar de sacar. Yo raspo, despacio, porque si lo hago fuerte de nuevo, puedo generar un aro de fuego incluso con esto. Entonces, yo sé que soy chaperota diciendo que lo hagan despacio, pero realmente pueden hacer un daño con esto. Entonces, miren, recién todo esto no se notaba. Miren la cantidad de tejido no vivo y de célula muerta que estoy sacando de por debajo de mis pliegues, ¿sí? Todo esto es lo que yo, si no lo saco, es lo que hace que se generen los desprendimientos, ya sea de esmalte semipermanente, de esmalte tradicional también, ¿sí? Así que si vos estás viendo este video de uñas porque te gustan los videos de uñas, pero no sos manicura y solamente te esmaltás con esmalte tradicional, bueno,
Esto también afecta al esmaltado tradicional, también obviamente, entonces las esculpidas en cualquier material, ¿sí? Y las soft gel, o sea, cualquier aplicación, porque esto está sobre la placa de la uña, entonces impide la adherencia. Es como el ejemplo que les doy siempre de si pintamos una pared que tiene tierra, por ejemplo, no estoy diciendo que esto sea mugre ni tierra, ¿sí? Pero si yo pinto una pared que tiene tierra, se va a empezar a desprender la pintura de ese lugar. Lo mismo pasa con esto, ¿sí? Acá no hay teorías de si tenemos que hacerlo para la derecha, para la izquierda, de arriba para abajo, etc. ¿Sí? Lo importante es que sigamos un orden en el sentido de que no pasemos 50 veces por el mismo lugar y que si vemos que no sale con esto, bueno, tenemos otras herramientas, como por ejemplo estas, ¿sí? Después, esto lo podemos reemplazar por los palitos de naranjo. Los palitos de naranjo, sí, suelen ser más largos, justo este es cortito, pero bueno, me sirve igual para la demostración. Fíjense que tienen una similitud en el sentido de que esta sería la parte cucharita, si lo vemos así, sería esta parte, entonces yo el palito lo uso empujando con esta parte, ¿sí? Me voy metiendo por debajo y tratando de desprender, despegar. Hasta un punto normal igual, tampoco es que tenemos que sacarle todo la piel a la persona, ¿no? Y por el otro lado, esta parte que está en punta es la que equivale a esta. Ahí. Entonces, con esta puntita, con cuidado, porque si yo le mando esto con fuerza, puedo lastimar. Bien, ahí va. Vamos sacando todo el polvillo de célula muerta. Después, otra cosa que siempre les conviene tener a mano, un cepillito de cerdas duras, tampoco de alambre, ¿no? Pero que no sea de tan suaves, ¿sí? Estilo estos. Y con esto ir pasándolo. Porque con esto vamos a retirar todo el polvillo, ¿sí? Además, hoy en día se utilizan también otras herramientas. Yo les muestro para que sepan la utilidad que tienen. Los microhisopos que se utilizan para el tema de pestañas y demás, hoy en día se están usando mucho para lo que es la limpieza de los pliegues de alrededor de la uña. Entonces, yo rocío con un poquito de alcohol una vez que ya terminé de retirar toda la célula muerta y con el microhisopo voy a pasarlo por debajo del pliegue, por donde pude abrirme. Esto, algo que quiero aclararles, es que esto no tiene que doler. Por eso primero practiquen en ustedes para saber hasta dónde pueden ir y luego vayan practicando con sus clientes y demás. Pero primero aprendan con ustedes mismas. Bien, así como está esto, si yo, ahora, bueno, lo que faltó fue limar la placa de la uña, ¿sí? En ese caso, si yo limo la placa de la uña, siempre se lima antes de cortar, si es que tenemos que cortar, porque eso es importante. Siempre es antes de cortar. Y una vez que yo paso la lima, tengo que retirar ese polvillo. Entonces, ese polvillo yo lo retiro con un agua, o sea, primero con el cepillo, después una wet con alcohol. Y después puedo pasar esto para terminar de limpiar. Ahora, si la miramos de cerca con detenimiento, a ver si esto enfoca. Está enfocando el de abajo, ¿no? ¿Sí? Bueno. Podemos ver que esto ya me quedó bastante limpio, que no tiene restos de nada, ¿sí? De nada que se puede interponer con mi aplicación. Yo puedo ver que, por ejemplo, acá, ¿sí? Ahí, pareciera que quedó alguito. Entonces reviso. Puedo revisar con el mismo hisopo, con el palito de naranjo, etc. Porque recién por ahí no se veía, porque estaba todo húmedo. Entonces reviso si es que está sueltito o no. Y ahora sí, a ver, si lo vemos ahí, podemos ver que esto que se ve acá, estos dos puntitos, no es que esté suelto, sino que si yo lo quiero sacar, lo voy a tener que cortar. Para eso puedo estar usando o una fresa, ¿sí? Con el torno, o el alicate. ¿Ven? Ahí yo hice mucha fuerza y creo que lo saqué. Sí, lo saqué. Bueno, esto no lo hagan. No hay que hacer fuerza acá porque encima esta parte, los cruces estos, ¿sí? Acá y acá es la parte más delicada de todo el pliegue. Este es el pliegue queratinizado, hasta acá y acá. Y estos son los pliegues laterales. Entonces, por eso yo lo llamo todo esto el área de los pliegues. Bien, de este lado yo no, ya paso, no sale. Entonces, lo que puedo ver es que hay como unos pellejitos. ¿Qué son los pellejitos? Bueno, estas pielcitas sueltitas, ¿sí? Que no es que necesito cortar todo el pliegue, porque no hace falta. Entonces, con que corte eso que sobresale, ahí, en un corte uniforme, es total y completamente suficiente. Después acá tengo otro pellejito. Y ahí estamos. Esto es un resto. Bien. Entonces, ahí yo retiro el polvillo. Y con una wipe con alcohol, termino de limpiar acá. Ahora, si yo voy a hacer una aplicación, entonces, obviamente, como les digo, falta limar la uña natural. En este caso, en esta uña no lo voy a hacer, pero ahora por lo menos, después vemos, ¿sí? Pero por ahora yo lo que les quiero mostrar es el tema de los pliegues. Así como está, pero con la placa limada, está lista para una aplicación. Y fíjense que no corté nada, que no hace falta. Bueno, este es uno de los tipos de manicura, de arreglo de cutículas y demás, más sanos que existen. Así todo, con todos los cuidados que les dije que hay que tener y demás, este es uno de los tipos más sanos que existen. Entonces, yo hoy les voy a enseñar a hacer todos los tipos, pero además les voy a decir sus contraindicaciones y si hay algunas técnicas que yo no recomiendo y les voy a decir por qué. Entonces, sí les recomiendo este tipo de manicura, que es el tipo de manicura express, ¿sí? El más fácil de todos, que es el express. Hay ciertos casos donde, yo entiendo, ustedes van a decir, bueno, a mí me encanta cuando le queda el bolsillito llaman a esta formita de acá, pero fíjense que igualmente yo la estoy logrando, ¿sí? Incluso con esto. Con la fresa va a quedar más marcada, sí. Pero bueno, ahora vamos a ver de qué manera podemos hacerlas lo más sanas posible. Se agradece los me gusta, que compartan, lo que puedan. Todo se agradece en este canal. Bueno, fíjate en estas uñas, que no sé si por ahí llegaste a verlas cuando las mostré al principio. En estas podemos ver que hay ya de por sí mucha más cantidad, ¿sí? O sea, ahora pareciera como que hay poquito, pero ahora vas a ver cuando las empiece a trabajar cómo se empieza a notar de la cantidad. En estas es muy probable que termine cortando, ¿sí? Un poquito,
de pliegue, porque ya a simple vista me puedo dar cuenta que va a terminar siendo bastante. Ya hicimos lo que sería una manicura express. Ahora después, por otro lado, tenemos lo que es dry manicure, que dry manicure es hacer 100% todo contorno, o sea, no usar ni esto, ni palito de naranjo, ni alicate, sino literalmente hacer todo completamente contorno. Yo no lo hago, así que eso te los cuento como es, pero no es que lo voy a hacer ni nada, ¿sí? Simplemente les voy a decir, bueno, acá en esta parte en vez de usar el alicate, usan la fresa bola y listo. Pero yo no lo voy a hacer porque a mí no me gusta, o por ahí sí, no sé, ahora vemos. Yo soy así como espontánea. Pero vieron que recién les decía, hay algunas técnicas, ¿sí? Que son muy invasivas y que no son recomendables, menos cuando no tienen experiencia con el torno, porque realmente se pueden lastimar a ustedes o a las clientas. Ah, dato importante, que no sé si lo dije, y acá la producción va con todo. Vieron que, yo les voy a repetir esto porque sé que algunas llegaron después. Estas para retirar producto son brocas, y las que son para tratar la piel, básicamente, son fresas. A veces yo cuando hablo me confundo, y ya fue, les pueden decir a todas brocas, a todas fresas, pero se los cuento como dato para que lo sepan. En estas podemos ver que tienen, la mayoría, un listón de color. Ese listón corresponde al gramaje de su grano, justamente. Entonces, ahora en pantalla vamos a poder observar que el amarillo es el más suave de todos. Después viene el rojo, después el azul, luego el verde y luego, por último, el negro. Ahora, ¿qué pasa? Para manicuría, o sea, para uñas de las manos, se utilizan del amarillo al azul. Nada más. El verde y el negro se utilizan para pedicuría, porque para retirar, o sea, por ejemplo, esta es para retirar producto de pedicuría. Yo a veces la uso, sí, pequé y la uso, pero la uso con la mano de práctica, que es lo mismo que nada. Porque al tener un grano tan fuerte, lo saco mucho más rápido y la mano de práctica no les duele. Pero ustedes no la usen en personas. Después, además, les cuento. Esta, la verde, siempre lo digo, es la primera broca que tuve de todas. Bueno, en realidad no, las primeras fueron estas. Pero la primera que yo compré. Y la compré en un lugar donde venden productos de uñas, donde todas las que atienden en la venta de productos atienden clientas para hacer uñas y encima dan cursos. Y me vendieron esta para sacarse mi permanente de manos. Claro, yo empecé a sacarme con esa, casi me destrozo las uñas. Y después le saqué un par de clientes y me decían, claro, me molesta, me duele. Y yo pensaba, bueno, ¿qué estaría haciendo mal? Hasta que empecé a investigar y resulta que no es un grano adecuado para la uña natural. O sea, para la uña natural, para sacarse mi permanente de la uña natural. Capaz, si lo que vos estás trabajando es una uña esculpida en acrílico de 8 metros de profundidad, bueno, no le va a hacer mucho. Pero en realidad, lo ideal para sacar semipermanente, por ejemplo, si van a usar de cerámica, es que sea un listón rojo o azul. Después, igual, yo terminé usando, porque, bueno, me encantaron este estilo, las de carburo de tuxteno, que eso ya lo dije al principio, ¿sí? Bueno, entonces, el tema de los listones se los comento para que puedan ver acá. En general, hay algunas que no tienen, ¿sí? Vamos a ponerlo derechito. Hay algunas que no vienen con listón. Y, por ejemplo, esta, ¿sí? Y hay otras que sí. Dicen las malas lenguas que en general, cuando no tiene listón, suelen ser de color azul, ¿sí? Entonces yo les paso ahí el dato. Por ejemplo, esta creo que tenía y se le borró, no sé. Bueno, no importa. Ven que se le está borroneando, lo mismo este. Esta la tenemos en verde y esta la tenemos en rojo. Después, seguramente van a ver en las páginas de productos de uñas, o bien si van a un local, que pueden llegar a encontrar alguna que otra de estas que tenga el listón rosa. El rosa es como un extra suave, ¿sí? Como súper suavecito, según lo que tengo entendido. Yo no tengo ninguna de esas, pero es lo que tengo entendido. Bueno, así todo, el azul es un grano medio. Y el rojo, o sea, fíjense que yo tengo todas en azul porque es lo más fácil de conseguir y lo que más usamos, pero tengo una en rojo por las dudas. No la uso mucho, pero cuando yo tengo una clienta que viene, bueno, ahora no estoy atendiendo mucho, pero ponele que me toca atender a alguien que tiene la piel mucho más sensible, ¿sí? ¿Vieron esas personas que tienen la piel muy finita? Sería todo lo contrario a las pieles gruesas o con mucha carnosidad y demás, ¿sí? Con muchas durezas y demás alrededor, bueno, todo lo contrario. Alguien con una piel muy finita y que sea muy sensible. Bueno, en esa persona en particular nos va a convenir usar una roja, porque el grano es más suave y digamos que no le ejercemos tanto daño. Además, fíjense que justo la punta, bueno, la fresa, no tiene la punta, vamos a esperar a que va foco eso, ahí, uy, el foco, enfócate maldita, ahí está. Fíjense que es tipo gota, pero no termina en súper puntiaguda, ¿sí? Sino que más bien es una leve puntita. Y la mejilla, ¿sí? Ahora les explico, pero la parte esta de acá es la mejilla. Y la punta es la nariz. Ahora la parte de abajo es la cola. Entonces, la mejilla es bastante gordita en comparación, por ejemplo, con esta, ¿sí? Que es más alargada y más flaquita. Entonces, depende a dónde yo quiera llegar o dónde me quiera meter, es cuál me conviene usar. Lo que pasa es que, por eso les digo, no hace falta que se compren todas, porque no las van a terminar usando ni a palos. Lo que sí, por ahí les pasa que quieren comprarse varias como para ir probando y después ustedes van a encontrar alguna con la que se sientan más cómodas, como yo les comentaba recién. Todas estas, las que más uso al final son estas dos, ¿sí? Esta y esta. ¿Por qué? Porque al no tener punta no son invasivas. El mismo trabajo que hacen las puntas en realidad uno lo puede terminar haciendo con esto sin invadir. Y estas dos son perfectas para hacer el bolsillo. Bueno, entonces, nos quedamos con
que hicimos entonces manicura express, hablamos sobre las distintas fresas, brocas, etc. Entonces ahora vamos a hacer una manicura rusa. En general, para lo que es manicura rusa se suelen utilizar una de estas, ¿sí? De las que son en punta, y las bolitas, en general. También se pueden incorporar estas, como que terminan usando muchas, ¿sí? También a veces utilizan estas, pero la verdad es que son muy invasivas y no es necesario. No es necesario en ningún caso. Vamos a estar usando esta, ¿sí? Y para lo que es rusa yo suelo usar estas dos. Suelo usar más, la verdad que ya no casi ni lavado, pero suelo usar estas dos. Tienen también más profundas, tienen estas y demás, pero la verdad es que con estas se puede hacer. Hay dos tipos de rusa. La que es estilo dry manicure, que les digo que directamente ya se mandan con esto de una, o a lo sumo hacen que empujan a penitas con el palito naranjo por ahí, empujan, qué sé yo, y ya se pasan a lo que es torno. Y después está la que es combinada, donde entonces sí, uso o el palito naranjo o el empujador, uso las fresas de manicura rusa, pero termino cortando con el alicate o un poco y un poco. Sí, esa es la combinada. En el caso de que ustedes quieran hacer manicura rusa, entonces sí les conviene hacer siempre la combinada, porque si no, la otra, la que no es combinada, la que no utiliza ni esto, ni el palito, ni el alicate. Ojo, el alicate y tijera es lo mismo, yo porque no uso tijera, pero pueden usar tijera si quieren. Las otras usan fresas que son más invasivas. Entonces yo les recomiendo, si ustedes lo quieren hacer, allá ustedes. Entonces, a ver, bueno, vamos a hacer una sin nada, a ver si me rompo todo el dedo o qué pasa. Entonces lo primero que voy a hacer es poner... Oye, de lo que le pasa. Bueno, estoy retarado, Ahí está, no me giraba. Voy a ponerle la Frizuki. Ahí va. Voy a ponerlo a revoluciones bajas. Porque justamente como no empujé, ni repujé, ni nada, no quiero lastimarme. Entonces primero me voy a poner cómoda. Después voy a apoyar el lápiz sobre mi mano, como si esto fuera una lapicera. Y me voy a acomodar a ver si puedo acá. Ahí, a ver si la cámara me acompaña. Para no tener que moverme mucho yo. Y voy a empezar a... Fíjense que yo voy ahí, ¿sí? Ahí. No voy nunca de frente porque me hago un agujero en la lúnula. Y voy a empezar a hacer lo mismo que haría con el empujador de cutículas. Bueno, entonces voy abriendo, voy levantando con esto, ¿sí? Si sus tornos tienen la función reversa, entonces hacen de la mitad hacia acá. Hay una fotito para poner del tema de la reversa, también, ya que estamos en este vivo tan informativo. Ahí les voy a poner, vale, ahí cambia la foto, Esa, sí, ahí está, ¿ven? Ahí tienen la indicación. Entonces, si ustedes quieren hacer de la mitad para un lado, lo ponen en el que dice F... ¿Cómo se llama? Sí, es que no veo la... Y si no, lo ponen para el otro lado, ¿bien? Ahora, ¿qué pasa? Si sus tornos no tienen reversa, entonces, bueno, no les va a quedar otra que iniciar desde acá y hacer todo el recorrido. El mío sí tiene, entonces lo voy a aprovechar. Y entonces, en este caso, voy lo mismo, abriendo, ¿sí? De este lado. Bien. Ahora, fíjense toda la cantidad de polvillo que tenemos sobre la uña. Esto no es que yo me rayé toda mi uña, sino que... es polvillo, por eso siempre tienen que tener a mano, les decía, el cepillito. Fíjense que yo retiro el polvillo y me encuentro con que no rayé mi uña, ¿sí? Y que sí empecé a levantar todo lo que es el área de los pliegues. Ahora, hacerse uno mismo siempre es más difícil que hacerlo a otra persona realmente. Entonces yo trato de buscar la posición en la que me sea más cómodo, pero además que ustedes lo puedan ver encima. O sea que yo tengo doble trabajo. Bien, fíjense que como esto tiene un poquito de punta, tengo que tener cuidado cuando me introduzco en esta zona. Ahora, ya que me gira para este lado, yo hago de la mitad hacia acá. Si yo lo quiero cambiar, entonces lo cambio de polaridad y hago de esta mitad hacia acá. Bien, lo mismo, siempre tengan la mano por eso esto tiene esta forma también, ¿saben? Es para tenerla ahí en los deditos. Bien, entonces fíjense que sí, se empezó a levantar, pero que así todo, hay como una línea que me queda ahí. ¿Qué pasa con esa línea? Esa línea es tejido no vivo. Entonces, es mucho más fácil y más sano retirarlo de eso o moverlo un poquito con esto. Recuerden que yo me mandé con la fresa sin aplicar esto primero, porque esa es la manicura rusa completa. Si yo intervengo con esto, obviamente que va a ser mucho más sencillo. Entonces siempre conviene, antes de usar esta de última, ¿sí? De usar esta, primero empujar un poquito. Consejo. Después, ahora, si yo no voy a usar esta, entonces lo que tendría que usar son estas, ¿sí? Estas súper puntiagudas para poder levantar esto de acá. Pero la verdad a mí no me gusta usarlas, entonces no las voy a usar. Si ustedes quieren usarlas, úsenlas. A mí no me like. Entonces, la voy a combinar con este para retirar estas cosas. Porque si yo no uso estas y sigo haciendo fuerza con esta, nunca voy a llegar. Quizás pueda llegar a sacar un poquito más con esta, ¿sí? Porque fíjense la forma que tiene, me permite llegar un poco más profundo, un poco más adentro. Fíjense. Pero la verdad es que no tengo ganas de generarme un posible daño. Y lo digo de verdad. Entonces, ¿ven? Todo esto que queda acá es el tejido no vivo que tenemos que o sacar o por lo menos correrlo bien. Y sobre esa parte no aplicar ningún producto, obviamente, ¿sí? En el caso de que este se levante, no esté pegado a la placa y no estorbe en lo que es en lo que va a ser la aplicación, entonces incluso hasta lo podemos dejar, ¿sí? Y después, para terminar de dar la formita de lo que es el press, ¿ven? Una cosa es esto de acá, que cuando yo lo levanto así, ¿ven que se levanta? En lo que es manicura rusa, profunda incluso, esto lo sacan, ¿sí? La sacan por completo, esta pielcita de acá. Y la verdad es que no es necesario para una
correcta adhesión del producto. Pero esto, que yo rasqueteo acá, raspo, ¿se ve ahí? Y sale este polvillo blanquito, eso sí es necesario. Lo que está pegado sobre la uña sí es necesario sacarlo, porque eso sí es lo que me afecta en las aplicaciones. Entonces, el repujador lo podemos utilizar tanto para lo que está pegado sobre la uña como para empujar así todo lo que es piel. Bien, entonces, para continuar con lo que es rusa, voy a poner una bolita. Hay distintos tamaños de bolitas y demás. Con esta, me voy a poner así porque si no, no puedo con mi dedo. Yo voy terminando de darle forma al bolsillito y además voy cortando, por así decirlo, esas pielcitas que, ¿ven? La bolita sirve para cortar en cierto punto, ¿ven? Ahí está. ¿Ven que salió acá el pedacito este de piel? Y no me dolió nada ni nada de eso, pero bueno. A veces yo prefiero usar el alicate. Depende de la ocasión. La bolita esta la podemos usar tanto para esta parte del pliegue, o sea, el pliegue acá arriba, el área de cutícula, como también para los laterales. Pero ahí sí conviene pasar la reversa, porque si no, se me va a arruinar el lateral. Hay que tener cuidado de no estar dándole a la uña, de no pasar muchas veces sobre el mismo sector para no irritar la piel. La piel acá alrededor de la uña no tiene que quedar enrojecida ni nada de eso. O por lo menos lo menos posible en realidad, porque depende de la sensibilidad de cada persona. Hay algunas personas que apenas la tocas ya se le pone roja, y eso no es porque seas un desastre vos, sino porque tu clienta, bueno, justo es muy sensible. Pero ahora, si todas tus clientas quedan con las uñas rojas, entonces replanteate que estás haciendo un poco un bruto. Entonces, fíjense que ahí ya se está formando, ¿sí? El famoso bolsillito, ¿bien? Que se está viendo bastante bien. Que la placa de la uña donde yo voy a trabajar está bastante despejada y que los laterales también. Entonces eso es lo que hace que se forme el bolsillito, a diferencia de este por ahí. Que acá yo no le pasé casi en los laterales. Entonces por ahí no se nota tanto, pero no le pasé, o sea, no usé torno, quiero decir, ¿sí? Cuando nosotros usamos el torno podemos lograr este tipo de cosas. Ahora, acá podemos ver todo esto blanquecino, ¿sí? Que se observa por aquí. Pero claro, si yo paso esto, sale bastante de eso, ¿lo ven ahí? ¿Se ve? Entonces hay que chequear cuánto de esto es tejido no vivo y cuánto es la misma uña, ¿sí? Entonces yo raspo un poquito, pero sin lastimar ni rayar la uña ni nada, solo para verificar. Igualmente, a esto le falta después limar la placa de la uña, ¿sí? Y lo más probable es que, porque claro, yo les estoy diciendo, usted tiene que desprender todo lo que esté pegado a la uña, pero no se olviden que tampoco es que el 100% lo tienen que hacer con esto o con esto. No se olviden que después falta preparar la uña natural. Y ahí se termina de desprender todo lo que nos quede. Lo que pasa es que esto es un proceso, es como un protocolo. Vas haciendo esto, después lo otro, después lo otro, después lo otro, y bueno, todo tiene un orden y un porqué. Ahora, con estas piecitas que me quedaron a mí en los laterales, que en general, fíjense, esta todavía no la toqué y ya tengo, ven acá todo rotito, porque ya les dije, yo tengo que me muerdo acá los bordecitos y qué sé yo, porque pues ansiedad. Entonces siempre se me hace esto, ¿sí? Eso mismo lo puedo cortar también con la misma bolita esta, ¿sí? Me fijo en qué dirección me conviene ponerme. No, claro, lo tengo en reversa, así no voy a cortar nada por todo este lado. Voy chequeando el tema este de no pasar más de 3 veces por el mismo lugar, de no tener las revoluciones extremadamente altas, porque puedo lastimarme, ¿sí? Entonces voy pasando. Y ahora le voy a cambiar de dirección para hacer de este lado. Y ven cómo va saliendo. Ahí yo lo voy cortando. El ruido ese es porque le estoy pegando a la luz con el lápiz, pero bueno, no es del torno. El track. Bien, ahí yo ya lo corté. Ahora saco el polvillo otra vez y chequeo. ¿Qué es lo que le falta a esto? Bueno, lo que le falta es pulir. Si yo quiero seguir acá pasándole y sigo cortando y cortando y cortando, capaz que hasta me lastimo. Ahora, para pulir existen un montón de fresas, no sé cómo quieran llamarlas, ¿sí? Están estas, y la verdad es que yo no tengo una definida. Depende del día, voy usando diferentes, ¿sí? Vamos a usar esta porque pintó. De esas no tengo una favorita todavía. Por más que esta la vean así inofensiva y que es para pulir y demás, esta también puede lastimar. Si la dejamos mucho tiempo puede quemar, etcétera, ¿sí? O si la tenemos muy alta, etcétera. Muy altas las revoluciones. Esta es para la piel, obviamente, también, así que pásenla tranquilas, ¿sí? ¿Por qué es importante cuando hacemos cortes pulir? Ya sea con una fresa o, bueno, en general se hace con fresas, pero he visto videos de rusas que lo hacen con una lima, que yo no estoy segura qué lima es todavía, porque hasta ahora ruso no hablo, pero, y no encontré a nadie que hable o inglés o español que lo haga. A mí me parece que es una lima sponge, una lima buffer o algo de eso. Entonces, ¿por qué es importantísimo pulir? Bueno, para que al otro día la clienta o vos misma no tengas marcas de los cortecitos de, ¿cómo se llama? De los cortecitos de la cutícula, de todos los pliegues. Estos cortes, ¿sí? Yo los estoy puliendo, todos los cortes que hubo, entonces al yo pulir no se van a notar tanto. Va a tardar más días en empezar a crecer de nuevo la piel. Paren que les voy a mostrar cómo quedó, ¿sí? Ahí yo ya sacudí todo, qué sé yo. Ahí, ¿ven? ¿Se puede ver? ¿Se ve bien? ¿Ven? Fue una manicura rusa, sí. Me quedó el super bolsillo. Está pulida. No tuve que usar el alicate. Usé 2 fresas nada más. 3, porque bueno, la de pulir, ¿sí? Que fue esta finalmente. Y quedó perfecto. Ahora, lo que le falta a esto es preparar la uña natural. Y muchas veces, cuando limamos la uña natural, ¿qué pasa? Terminamos tocando alguna parte de esto del borde, entonces se termina arruinando el trabajo que hicimos por acá. Eso me lleva a comentarles que además existe otro tipo de servicio que se realiza en los pliegues, que es la manicura americana, que tiene un par de diferencias. La principal diferencia radica en que se utiliza 1 o 2 fresas nada más, que es una que es parecida a esta, pero es de diamante, sí, esta ya les dije que es de piedra. Y después se pueden utilizar, por ejemplo, las 2 que les comentaba, que son las que yo más uso.
¿sí? La cilíndrica o el cono truncado. Estas fresas, si bien tienen filo, grano, filoso, sí, o sea, en la punta, no es, o sea, tiene otro nivel de gramaje acá en la punta. Entonces, no me va a dañar ni nada de eso la placa ni la uña. Se utilizan para preparar toda la zona de los pliegues, pero además también para preparar la uña natural. Entonces es como que hacemos dos en uno. Es más rápido, hay que aprender a hacerlo, por supuesto, porque así como con una lima manual uno puede excederse con el limado y dañar la placa ungueal, que es la uña natural, con esto por supuesto que también. Entonces por eso trabajamos a revoluciones bajas, con mucho cuidado y demás. Lo que tienen que tener cuidado si tienen tornos muy berretas, perdón que lo diga así, pero bueno, yo sé que existen en el mercado y que muchos de ustedes los tienen. Si usted tiene tornos muy económicos, que tienen revoluciones bajas, muy bajas, lo que sucede es que esos tornos generan golpeteos. Esos golpeteos, esas vibraciones que generan golpeteos, lo que hacen es que cuando estés pasando la fresa haga tuki, 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 a la vez que gira a cierta velocidad. Entonces eso genera distintos tipos de aros de fuego también, ¿sí? Distintas anormalidades e incluso la posibilidad de generar cortes, aunque no sea intencional. Entonces, yo digo lo de revoluciones bajas porque tengo un torno de revoluciones altas. Si ustedes tienen un torno de revoluciones bajas, pónganlo un poco más alto. Yo no les puedo decir una medida, un número de revoluciones porque les estaría mintiendo. Es como cuando les dicen, cuando me dicen, por ejemplo, lo de los minutos en la lámpara y demás. Depende del producto, depende de la capa que hiciste, si gruesa, si fina, qué sé yo, y depende de la lámpara que vos tenés, de los watts que tenga y demás. En el torno pasa lo mismo. La velocidad que vos vas a aplicarle depende de la fuerza que tenga el motor de tu torno. Porque si yo te digo, poner las revoluciones bajas, pero tu torno necesita hacer una fuerza extra para cierta revolución porque no tiene potencia, entonces va a ser diferente al torno que yo tengo. Por eso a veces me es muy difícil responderle ciertas preguntas, sobre todo cuando las ponen en comentarios, preguntas como esta, porque es como, ¿cómo te explico en texto todo esto que estoy diciendo? Pero bueno, por eso quería aclararlo acá. Entonces, estas dos fresas, cualquiera de estas dos, o una como esta, pero que tiene esta formita, ¿sí? Que yo ahora no la tengo, yo pensé que la tenía y capaz la tengo por algún lado. Y no es, o sea, no es esta de acá, ¿sí? Es más cortita, pero bueno, capaz que en una de esas, no quiero decir que la usen porque la verdad es que no son muy buenas estas, pero bueno, de última, qué sé yo. La cosa es que con esta forma prediamantada o estas son las que más les van a servir para lo que es manicura americana. Y yo sé que la mayoría de las que me ven son de América, literal, o sea, son del continente americano, o si no, sé que me ven muchas de España. Entonces, que les pasa un poco lo mismo, ¿sí? A las europeas con los americanos. ¿Qué pasa? Nosotros aprendemos muchas cosas de las rusas, que son o ucranianas o polacas, y qué sé yo, que son las grosas, súper grosas en lo que es la manicuría, ¿sí? Pero su tipo de piel no es igual a la nuestra, en general. En algunas cosas sí, pero en otras no. También está el tema del clima, que ya es casi completamente frío la mayoría del año. La alimentación es diferente, la textura de su piel es distinta. Entonces, hay ciertas prácticas que manejan que no son viables en personas que tenemos las manos estilo americanas. Por eso es que existen estas variaciones. Y la verdad es que, o sea, cuando yo escuché que alguien comentaba esto que les estoy comentando, decía, ¿qué onda? Pero la verdad es que cuando lo pongo en práctica me doy cuenta que es verdad, porque yo, antes de saber qué era la manicura americana, ya las dos fresas que más usaba eran estas, porque era con las que me sentía más cómoda para trabajar, porque sentía que no eran tan abrasivas, tan peligrosas, por ahí tan invasivas, y de repente me encuentro con que cuando compro un curso de manicura americana, estaban usando estas. Y yo digo, wow. A veces me pasa que con la prueba y error de probar tantas cosas termino deduciendo cosas que por ahí, no sé, bueno, no importa, da todo el color. La cosa es que ahí es como que le puedo dar la derecha en que sí, era así. Entonces, yo les voy a mostrar cómo se hace una manicura americana sin aceite, ¿sí? Porque no tengo aceite. Lo del aceite lo vemos otro día. Porque hay quienes hacen manicura americana con aceite, pero no es mi caso. Entonces, por ejemplo, vamos a empezar con esta del cono truncado. Podría empezar con esta también, no hay problema. Primero, como en toda manicura, voy a empujar con el repujador, porque la manicura americana suele ser combinada, no hay necesidad no es que no hay necesidad de hacerla con torno, es que si no, no va a quedar bien. Es combinada en general. Fíjense todo lo que va saliendo, todo esto que va saliendo es el tejido no vivo, la célula muerta, lo que yo tengo que retirar para que el esmalte o la uña acrílica o esculpida en gel o lo que sea no se me desprenda. Entonces, primero retiro esto. Bien, fíjense, es la tercera vez que saco y miren todo lo que va saliendo. Bueno, entonces, habíamos hecho con el repujador, empujé la cutícula, y ahora lo que voy a hacer es con esta fresa de cono truncado, ¿sí? A revoluciones bajas, como les digo, voy a empezar a empujar, y fíjense cómo súper rápido se empieza a marcar el bolsillo, ¿sí? Marco el lateral, con esta misma fresa, de nuevo, a revoluciones bajas, voy a preparar la placa de mi uña, pero fíjense que lo estoy pasando súper flotado, ¿sí? Y lo que estoy haciendo es nada más sacarle el brillo a la uña. Esto si lo quieren hacer, practíquenlo por favor en ustedes primero, porque pueden arruinar a una clienta si esto lo hacen mal. Por eso siempre les digo, cuando vayan a empezar a hacer el torno, practiquen bastante con ustedes primero, ¿sí? Y por ejemplo acá, yo por ahí no me doy cuenta y le estoy pasando sobre el mismo lugar.
siempre a mano el cepillito, ¿sí? Saco con el cepillito y ahí yo puedo observar entonces que a toda esta parte yo ya le pasé. Solo me falta pasarle a esta parte de acá, incluso en el área del pie. ¿Pero por qué? Porque tengo que ponerle la reversa. Ahí va. Entonces ahora limpio acá, extiendo. Entonces acá yo estoy metiendo un 2 en 1, ¿sí? Un 2 por 1. Este tipo de fresas no tienen el poder de dañar la uña natural, pero sí, si está mal ejercida, sí puedo dañar, ¿ok? No sé si se entendió. Siempre a mano el cepillito, sacudo y ahí chequeo y fíjense que mi placa está perfecta, está derechita, no me hice ningún pozo. Perdón que me moví tanto. No me hice ningún pozo ni nada. Ahí lo que puedo ver es que todavía hay un cosito blanquito. Ahí está. Lo sacamos, ¿bien? Ahora, chequeo si tengo que seguir empujando por acá. Del otro lado me parece que me falta empujar un poquito todavía. Entonces, voy a cambiar acá para que lo apoyo derechito. Ahí. Perfecto. Bien. Ahora, con la mejilla de la fresa, es decir, con el cuerpito, puedo hacer una pasadita. Bueno, está en reversa esto. Qué genial. Ahí va. Puedo hacer una pasadita rapidita por acá. No lo tengo que reversear. O hacer ahí. Bien, entonces, fíjense que tardé 2 segunditos, o sea, obviamente tardé un poco más porque estoy explicando, pero imagínense si lo estuviera haciendo con, digamos, sin explicar. Se puede hacer service sin torno, sí, obvio. Ahora, agarro porque esto es combinado, ya les digo, chequeo acá por debajo que no me haya quedado nada. Tengo un tremendo bolsillo armado, ¿sí? Lo pueden observar ahí. Comparen con este que no tiene nada, fíjense, ¿sí? El bolsillo está bien marcado. Y si quiero con alicate corta cutícula, puedo retirar esta pielcita exceso, que no es mucha, pero ahí me estoy toda torcida. Sepan disculpar si no hago el corte muy perfecto, pero no saben lo torcida que estoy. Desarmé el bolsillo, básicamente. Esto del corte es opcional. A cómo estaba recién, tranquilamente lo podría haber dejado así, ¿sí? Ahora fíjense que yo estoy ya haciendo el corte porque yo ya preparé encima de la placa de la uña. La preparé con la misma fresa, ¿bien? Acá siempre me toca acomodar yo. Esto no hace falta hacerlo con las clientas ni cortar hasta acá ni nada de eso, pero ya les dije recién, yo siempre me muerdo esa zona. Bien, si yo no me hago... Me muerdo y encima después me corto, entonces, ahí. Cuestión, ahora que yo hice el corte, yo tengo que chequear que todo esto esté liberado, derechito, etc. Sí, y lo que me falta hacer es pulir. Entonces, nada, ya les digo, esta es una de las que más me gusta usar y que encima tiene la forma que después se terminó usando para lo que es manicura americana. Entonces, nada, coincide por todos lados, ¿bien? Entonces, voy a pulir esta zona donde hice el corte, ¿sí? Voy a pasar bien por acá, con la punta y con la mejilla de la fresa. Ahora vamos a ponerlo en reversa y vamos a pulir del otro lado. Ahí está, bien, una más acá y entonces ahora sí, retiramos todo con el cepillito, todo el polvillo. Yo no hago un pulido profundo, la verdad, les soy honesta, no hago pulidos profundos, pero le paso un poquito como para que... tengo ganas de probar esta nueva que compré, a ver qué onda. Pero me parece muy gigante, capaz que era para pedicuría. Y me fui a la mierda, ¿no? Es gigante, no sé si me va... Creo que estoy haciendo lío. Pero ya saben, yo de pedicuría no sé, entonces a veces compro... No, pero es re suave, qué divina. Me encantó. Mira que pule esto. Divina, me encantó. Muy buena, ¿eh? Ay, ojalá se esté apreciando en la cámara lo que estoy logrando con esto. Está muy buena. Muy buena. Esta sí es una pulidora extrema, ¿eh? A ver. Entonces, ahora sí, retiro. Y creo que sí, ¿no? Que efectivamente quedó ultra pulido, miren. Ahora sí que no se nota casi nada de los cortes. Obviamente esto del medio no le embole, ¿sí? Porque después cuando hidratamos de nuevo la uña o cuando... ¿ven? Ahí ya no se ve. Lo que pasa es que ustedes tienen que pensar que mientras estamos trabajando sobre la uña y los pliegues y demás, estamos deshidratando todo el tiempo, ¿sí? Entre los retoques, entre... ¿cómo se llama esto? Entre el alcohol y todo el traqueteo que le hacemos con el torno y demás. Bien, entonces ahí tenemos la uña y todos los pliegues perfectamente preparados con su bolsillito. La uña opaca, lista para la aplicación, ¿sí? Acá, por ahí. Nada, yo porque soy muy detallista, pero... Y veo ahí un detalle y ya lo quiero acomodar. Pero claro, o sea, yo lo quiero acomodar porque visualmente no me gusta, pero en realidad no está pegado a la uña, ¿ven? Entonces no me va a afectar la aplicación. Ahora, si yo con el esmalte o con el producto, lo que sea, toco la piel, entonces sí me va a afectar, porque eso está enganchado, se va a enganchar el producto, ¿me entienden? Entonces ahí tenemos una manicura americana, ¿sí? Donde retiramos toda la célula muerta, donde ya tenemos preparada la placa ungueal. Fíjense esta, como brilla, al lado de esta, ¿sí? Ahí, les voy a mostrar así porque si no me doblo toda. Esta es la de la manicura americana y esta es la de la manicura rusa. En los dos casos, las cutículas ya están bien, todos los pliegues están bien, pero la diferencia es que esta ya está preparada y que encima usé una sola fresa, bueno, otra para pulir obviamente, pero usé una sola fresa con la misma preparé todo y esta todavía yo la tengo que limar. Entonces ahora cuando yo la lime, estos bordes corren riesgo, quieras o no. Y con esto me despido de todas ustedes, todos los que estén del otro lado. Nos vemos prontito con otro vivo. Espero que les haya gustado esta comparativa, esta clase gratis. Muchas gracias a todas por sus donaciones. Si lo ves después y también querés donar, fíjate que abajo del título te aparecen los me gusta, los no me gusta y demás. Y si vas corriendo por acá, te va a aparecer el super gracias. El super gracias es un corazoncito con un simbolito de pesos en el medio, donde puedes hacer una donación fuera del vivo. Eso lo puedes hacer en cualquier video que vos veas. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao!